Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de la República. Bien, en unos minutos más vamos a conversar aquí en el estudio con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, Mesías Guevara, quien en mi pequeña opinión, subrayo, en mi pequeña opinión, fue uno de los candidatos que ganó indiscutiblemente en el debate. Él y Marisol Perestello, y paro de contar. Pero antes no puedo dejar de comentar lo que no fue la noticia más importante y trágica en lo que va del siglo XXI, porque eso iba a ser. Probablemente el día de ayer se pudo haber producido un ataque a Irán, lo que iba a convertir a Donald Trump de la categoría de emperador que tiene ahora y convertirse en un loco genocida, un lunático genocida. Em, ¿Cómo decirlo? En lugar de disfrutar, de apreciar este logro de la humanidad que ha sido este regreso a la Luna por 4 astronautas en el Integrity, hemos pasado las últimas horas en vilo para quienes seguimos estas cosas, ¿no? Yo sé. Aquí en el Perú, muchos peruanos se ven el ombligo y no saben lo que ha estado a punto de ocurrir, pero a punto de ocurrir. Y es que Donald Trump, lo comentamos ayer, amenazó a Irán con arrasar con su civilización en cuestión de horas. Esto además fue ratificado por su vicepresidente J.D. Vance, quien también amenazó en utilizar armamento que no habían utilizado hasta este momento, dando a entender que o se trataban de un nuevo modelo de misiles intercontinentales o estaba hablando de una bomba atómica o de armamentos de destrucción masiva, químicos letales o algo por el estilo. Bueno, eso no se produjo. No se produjo porque Irán y Estados Unidos acordaron en el último minuto un alto el fuego condicional de 2 semanas. Esto lo anunció Trump en su red social, en X, donde se suele comunicar, donde habló de suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de 2 semanas. En realidad, la amenaza no era de ataques y bombardeos, la amenaza era de exterminio. Exterminio. Iba a ser un holocausto. Eso fue lo que dijo Trump. No, que vamos a bombardear, que vamos a atacar, que vamos a invadir con tropas. No, 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 no. No, la cosa fue mucho más grave. Como sea, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó minutos después de esto que comentó Trump en sus redes, que su país iba a aceptar el acuerdo de alto el fuego y reabriría el estrecho de Hormuz si se detienen los ataques. Las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán han sido mediadas o facilitadas por un actor inesperado, Pakistán, a través de su primer ministro, Shehbaz Sharif, quien comunicó, abro comillas, con la mayor humildad,
me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, ya sabemos que el aliado de Estados Unidos es Israel, ya sabemos que uno de los aliados de Irán es Líbano. Bueno, Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes. Subrayo lo que dice el primer ministro pakistaní, en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares, y escribe así en altas, en mayúsculas, como hace también Trump en sus redes, con efecto inmediato. O sea, en ese segundo paraban los ataques. Este mensaje de Sharif, del primer ministro pakistaní, llegó apenas 10 minutos antes de que se cumpliera el plazo establecido por Trump, que era el día de ayer a las 8 de la noche, hora de Washington, 7 de la noche, hora en el Perú, ¿no? Ya sabemos que la amenaza de Trump era eliminar en una sola noche toda una civilización, la cual iba a morir para no volver jamás, para llevarla a la edad de piedra. ¿Eso cómo se logra? ¿Con bombardeos y ataques, como dice Trump? No, esa era una amenaza nuclear. Bueno, estas declaraciones, por cierto, llevaron a que el Papa León XIV, Robert Prevost, lanzara un mensaje, el más contundente que le he escuchado en su cortísimo pontificado que todavía no tiene ni un año. Y por cierto, ha generado y suscitó en todo el planeta reacciones. En todos los países, digamos, desarrollados, democráticos, donde no se encuentra el Perú, por cierto, cuya Cancillería no regurgitó, pero ni una puñetera línea, ¿no?, sobre el tema de la paz mundial, que muchos reclaman a gritos, porque ya hemos visto que hemos estado al borde de ya, ahora sí, iniciar una tercera guerra mundial con todo, total. Israel, por su parte, apoyó a través de un comunicado el acuerdo de el alto el fuego. Para Israel, sin embargo, el cese al fuego no incluiría las operaciones en Líbano, pese a que el primer ministro pakistaní fue explícitamente clarísimo. ¿Qué ha ocurrido hace muy pocas horas? Ahorita nomás, después de todo esto que les estoy contando, Israel ha escalado la guerra contra el Líbano como no lo había hecho desde el 28 de febrero. Ha lanzado 160 bombas en un lapso de 10 minutos. No he revisado las últimas noticias porque ya tenía que entrar acá. ¿Esto cómo va a ser interpretado por Irán? Ya no tengo la menor idea. ¿Qué va a pasar después de que el genocida Netanyahu se zurre y se pase por el forro este acuerdo de 14 días de tregua? No tengo la menor idea. Pero así está la cosa. La televisión estatal iraní, antes de este último ataque de Israel al Líbano, calificó el acuerdo como una humillante retirada de Trump. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha dicho que el enemigo, léase Estados Unidos, está enfrentando un fracaso histórico. Ah, por cierto,
el supremacista blanco que fue designado por Trump para que asumiera el Ministerio de Defensa, que se hace llamar a sí mismo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, convocó a una conferencia de prensa, a una rueda de prensa el día de ayer, no, o ahora temprano, y se le preguntó, obviamente, sobre esta amenaza genocida de su presidente, que consistía en aniquilar a una civilización completa, la iraní. Y le preguntaron si estaban preparados para hacerlo. ¿Qué cosa respondió Hegseth? Ya teníamos un objetivo fijado y estábamos listos para atacar. Uno puede decidir si les cree o no a estos porque también son medios mentirosillos, ¿no? Y acá ya hemos visto que también tenemos imitadores de estos mentirosillos. Andrea Rizzi, que es el corresponsal de el diario El País para Asuntos Globales, que es un capo en esos temas, ha dicho que una civilización no se mata salvo que se esté dispuesto al exterminio. Quería comentar para cerrar este capítulo de la guerra una columna de Andrea Rizzi. Andrea Rizzi es el corresponsal del diario español El País para Asuntos Globales. Es un analista muy aguzado, muy acerado, muy afilado en sus observaciones. Y en esta columna, claro, ponía en evidencia algo, ¿no? Para que vean que no es que yo sea apocalíptico, no. O sea, lo que yo entendí e inferí de lo que dijo Trump y de lo que dijo su hueleguizos, supremacista blanco, secretario de guerra, Pete Hegseth, es que una civilización no se mata salvo que se esté dispuesto al exterminio. Por eso decía al inicio, Trump, de gran emperador, como se computa ahora, se iba a convertir en el lunático genocida del planeta Tierra. Es increíble, iban a llegar los 4 astronautas y se iban a encontrar con un hongazo saliendo desde el Medio Oriente. Mirando, iban a ver el hongo desde arriba, desde el espacio. Recuerda, Rizzi, que Estados Unidos fracasó en Vietnam, fracasó en Irán, fracasó en Afganistán. Y esta guerra, la última en la que se ha embarcado, tiene toda la pinta que también va a fracasar en Irán. Hoy Estados Unidos y desde luego Israel parece acercarse a la etiqueta de Estado canalla que solía ir repartiendo los estados por el mundo, porque hay una cosa que yo no sabía que existía, la Enciclopedia de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde se define qué cosa es un estado canalla, una nación que rechaza el derecho internacional y cuya toma de decisiones no sigue patrones tradicionales y reconocidos y resulta difícil predecir qué cosa es lo que harán. Dicho de paso, leo la definición y aplica también al Perú, ¿ah? Pero le calza como un guante. Pero estamos hablando de Estados Unidos y de Estados Unidos bajo la férula de Donald Trump, que ha amenazado con borrar de la faz de la tierra toda una civilización, una nación, con millones de seres humanos, sin que, todo hay que decirlo y recordarlo, sin que ni siquiera
hubiese existido un ataque previo por parte de Irán contra los Estados Unidos. Lo ha dicho ayer, al final de la tarde, en Epicentro, nuestro analista internacional más calificado, Farid Kahat, que el régimen iraní es capaz de morir matando, porque Irán, a diferencia de otros países, es un régimen teocrático y parte de su idiosincrasia religiosa, de su ideología o de sus dogmas de fe, es el concepto del martirio. Todos aquellos que mueran mártires van a alcanzar la gloria de Alá, en este caso, ¿no? Antes de ir a la pausa y volver con Mesías Guevara, tenemos las declaraciones de ayer en Epicentro de Farid Kahat sobre este asunto. Bueno, fuera de bromas, es algo que deberíamos celebrar, ¿no? Ahora, para que vean que no estoy cantando victoria antes de tiempo, mejor dicho, que no soy general después de la batalla, en la mañana de hoy colgué el siguiente post en redes sociales. La única interpretación de la amenaza de Trump que no nos pone en un escenario apocalíptico es que está intentando controlar la narrativa en caso de que haya un acuerdo de última hora en el que haga concesiones a Irán. Es decir, para que esas concesiones no sean interpretadas como una derrota, sostendría que fueron sus amenazas las que doblegaron al régimen iraní, o que un acuerdo era mejor que una guerra generalizada y sin cuartel, posibilidad que solo existe porque él la planteó. No es que crea que Trump no es capaz de cometer las atrocidades con las que amenaza, es que espero que sea consciente de que de hacerlo el régimen iraní, y con esto puede provocar una recesión mundial que hundiría su presidencia, la de Trump. Espero que Trump entienda eso y que ello lo disuada de llevar a cabo sus amenazas. Esta es la razón por la que yo siempre tuve dudas de que Trump se atreviera a escalar. Para que vean que no soy el loquito apocalíptico, ¿cómo se llama? Que ve cosas que otros no ven. Que la mayoría de los peruanos les importa un rábano lo que pasa a nivel global, más aún cuando hemos estado a punto de una amenaza nuclear. Ya, el problema de cada quien, ¿no? En fin, vamos, todos los ombliguistas, regresamos al Perú, a nuestras miserables elecciones del próximo domingo. Mesías Guevara ya se encuentra con nosotros. Mesías, bienvenido. No, Pedro, muchas gracias por la oportunidad. Muy reconocido por la oportunidad que me das otra vez. Lo he dicho acá ayer, o antes de ayer, con Alberto de Belaunde, que tu participación en el debate fue brillante, lamentablemente un poco tarde, ¿no? Lo que pasa es que los debates siempre los organizan al final. Creo que debe ser al comienzo y al final, ¿no? Para mostrar. Buen punto, buen Sí, punto. porque fíjate que esos tipos de debates te ayudan a hacer visibilidad. Nosotros hemos hecho un bastante trabajo territorial, de campo, hemos viajado por las regiones, pero lamentablemente somos tantos candidatos que al final terminamos atomizados, invisibilizados casi todos. Por eso es importante, creo que al comienzo hay un debate y luego al final hay otro debate. Me parece súper buen punto, que debería ir acompañado de otra serie de cosas, ¿no? No, y además fíjate que también deberían haber debates de los equipos técnicos. Además, Por eso, de los paneles de gobierno. claro, pero esta elección ha sido concebida por el pacto mafioso Claro. que anida en el Congreso para que el elector vote mal. O sea, esta elección ha sido concebida con dolo, por Con decirlo dolo de alguna forma. y alevosía, digamos también. Sí. Dolo y alevosía porque al final estás traicionando al pueblo, estás traicionando al elector, a la voluntad popular. Y eso al final le pasa la factura al propio pueblo. Y fíjate, y lo hace sentir mal al pueblo, porque hay un dicho que dice, si votas por un corrupto, al final no eres víctima, sino eres cómplice. Al final, hasta eso se le lleva a entender Sí, a un pueblo sí. soberano que de manera injusta este pacto mafioso lo ha llevado. Tal cual. Que culmina además con esta cosa, esta sabanesca, ¿no? Que es la cédula electoral, que, no sé, parece ruso o chino. Digamos, cuando uno está frente a ella y dice,
¿Dónde está mi candidato? No, ¿Cómo más que hago ruso para chino votar? parece un jeroglífico. También, tal cual. Un Tal jeroglífico, cual. de un papiro, Sí. y ya no es un papiro, sino ahora será un papel. Pero lo más curioso, fíjate que esas cédulas no las vas a poder todavía eliminar, sino que han sacado la ley que esas cédulas las tienes que cuidar y las tiene que llevar el ejército para que luego las ponga a buen recaudo para un posible reconteo. O sea que no solamente se han contentado de armar todo este barullo, sino que además también nos generan la desconfianza y que un principio del fraude. Están hablando de Sí, fraude ya incluso. están hablando de fraude desde ahorita. Entonces, Desde y ahorita. ahora ahora ¿quién cubre esos costos de almacenamiento? Son millones de cédulas, millones. Ahora van a estar en diversos cuarteles seguramente, otra vez, hasta puede generarse una conflictividad social y no nos parezca raro que las turbas enardecidas se vayan y violenten a los cuarteles. Yo tampoco lo descarto. No, ¿verdad? O sea que eso es lo que han No lo había ocasionado. pensado, pero no lo descarto, porque Porque efectivamente, o sea, han hecho todas estas cosas de tal manera que van a generar primero desconcierto, si alguien sale con la banderita del fraude, habrá gente que dirá, oye, y si efectivamente lo que dice este candidato es cierto, y ha habido fraude, hemos tenido ayer a López Aliaga diciendo que él ya está en 25%, aprovechando la ceguera temporal como consecuencia de, eso es mira, otra cosa, una ley y absurda, idiota, ridícula, que favorece solamente a los periodistas que podemos acceder a las encuestas. correcto. Y por otro lado, fíjate qué está ocurriendo. Está ocurriendo que hay distritos en provincias que son bien explosivas. Te comento, en Cajamarca Sí. hay un distrito que se llama San Isidro de Cochán, San Silvestre de Cochán, donde siempre quemaban las ánforas. Ganaba un alcalde y decían lo quemaban. O sea, quemaban el mismo día. También hubo una experiencia ingrata en Baño del Inca. Por lo tanto, ya hay esas experiencias a nivel. Eso no solo en Cajamarca, también está en toda la parte andina del Perú y también en la propia costa. Entonces, eso es lo que va a ocurrir este domingo. Lamentablemente, ya están con esa virtud del fraude, fraude, fraude. Y ahora la OMPE ha dicho que va el resultado a la medianoche, creo, a las 10 de la noche. Si es que Y cumple. sí que cumple. Porque, Yo lo porque, veo. porque, o sea, el cotejo de esa sábana no lo haces pues en 2, 3 horas, Y ¿no? ahora entiendo que la boca de urna no va a haber, ¿no? Porque si hay boca de urna sería otro escándalo. O sea que ahí sí. Y si no coincide con el conteo rápido, y como han sido estas elecciones, donde las diferencias han sido mínimas hasta la última Entonces, encuesta, por esos factores que estamos conversando, nosotros hemos tenido la mala suerte, digamos, el escenario de no ser visibles y por eso la visibilidad la hemos obtenido recién en los debates. Pero nosotros sí hemos estado, tú que estado contigo mismo por tu generosidad, hemos estado en otras entrevistas en medios nacionales y también de acá de la propia Lima, ¿no? ahora, no quería dejar de pedir tu opinión sobre esta ley, que es un atentado gigantesco, me parece, contra la libertad de expresión y de información que deberían tener todos los peruanos, de prohibir encuestas a días de la elección. Lo que pasa es que ese tema ya tiene que cambiarse, ¿no? Por ejemplo, fíjate que ellos dicen que critican al comunismo, pero sin embargo están copiando lo mismo de Venezuela. Es una ley totalitaria. Totalitaria, que incluso también además han dicho que aquellos que critican a los políticos también, un congresista Wilson Soto que presentó una ley de esa característica, la verdad que han utilizado a todos los congresistas que no tenían visibilidad para utilizarlos como tontos útiles. Y al que más han utilizado son dentro de Perú Libre y Acción Popular, Sí. lamentablemente. El Partido de Acción Popular que siempre defendía la libertad de expresión, que siempre era el adalid como Belaúnde a la cabeza y propio Paniagua. Otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Entonces, esos temas, por ejemplo, hacen mucho daño a la democracia y a un pueblo que tiene que estar permanentemente informado. Eso, lamentablemente, hay que recuperarlo. Hoy se ha perdido y hay que recuperarlo. No, y además, el Comercio, por ejemplo, anuncia que hoy día a las 8:30 de la mañana, porque para que sepan los seguidores de este programa, ya han habido 2 encuestas, elaboradas por 2 encuestadoras importantes, cuyos resultados asumo que Mesías Guevara conoce, y obviamente yo también, y acá todos. Y anuncia, además, que hoy día a las 8:30 se daba cuenta de esta
Segunda. Y claro, como no se pueden divulgar resultados, ¿qué ocurre? Aparecen los miedos. Hoy día el comercio, de pronto, ¿no? De súbito porque se le ocurrió, la República también lo hace, pero claramente son dos tonalidades distintas, ¿no? Acá hay un tema, pues, de recordatorio, informativo. Acá se huele el miedo, el pánico. Más de casi toda la columna de opinión, de editorial, la posición del diario, contra Ricardo Belmont. ¿Por qué? No sé. Qué raro, ¿no? De pronto Ricardo Belmont, editorial del Comercio, pescadores de ilusos. Y plantea una serie de interrogantes absolutamente válidas, legítimas. Pero que a estas alturas, a días de las elecciones, tú dices, oye, qué raro, ¿no? ¿Por qué Son raros, por eso te decía que la gente pierde la el perspectiva. comercio cada vez más alucinante, por Dios. Pierden la perspectiva. Sí, Fíjate que obvio, por eso te obvio. decía que pasan el escáner recién al último minuto. Ahora, lo que dicen de Ricardo Verón puede que tengan razón o no puede que tengan razón, pero debieron hecho al comienzo. Así es. A todos. Nos hubieran escaneado, pero sin embargo ellos pensaron de que sus candidatos ya estaban bien posicionados. Ahora, López Aliaga, que tiene ese señor, discúlpame que lo diga, no sé por qué postula a la presidencia. Él Debería debería postular a Largo Herrera, dice a la tú. psiquiatría. ¿Verdad? Porque no están sus cabales. Fíjate que está desubicado a dónde postula y está desubicado en qué país está. Porque alguien le dijo, oye, sigue la política de Trump y así como lo hizo Milei. Como Milei allá en Argentina, ella tiene unos lenguajes bastante soez. Bastante rojo, pero acá en el Perú no, somos más conservadores en la manera de tratarnos. Claro, en Argentina puedes mandar al diablo a cada momento, igual que los españoles, italianos, pero acá en el Perú no. En este espacio sí, pero bueno. No, pues no, sí, pero en general no. Mira, en el mundo andino peor. Entonces, No, también son no, bravos, sí, ¿eh? sí, pero no es decir pues, de esa manera, oye, vete, quiero pedirte el voto y te cacheteo. Sí. Entonces, como dice el viejo, la mosca se casa con miel, no con hiel. Entonces, este caballero le han metido la cabeza y las propuestas que ha hecho, por ejemplo, yo siempre he discrepado. Oye, chuchupes para controlar la seguridad ciudadana. Oye, deja tranquilo a las chuchupes. Pobrecitas, ellos están casi en su chamba haciendo el O control dame DNI a un feto, ¿no? Claro, y ahora también a todo lo que quiere hacer, no sé, y el tren chatarra, el Lima, que ha dejado súper endeudada a Lima. La verdad que los limeños, aquellos, yo también vivo acá en Lima, tengo en Jaén y Cajamarca, y acá en Lima, pero sin embargo sufrimos el tráfico, los pagos de impuestos. Ahora con esa deuda que ha generado 4.000 millones. Entonces, eso acá por lo menos Tremenda deuda. 3 alcaldes por lo menos van a sufrir Tremenda la deuda. responsabilidad de este caballero. Sí. Entonces, toda esa cosa, por ejemplo, ¿no? Y ahora misógino también. No, tiene todas. Y la otra, Tiene todas, López Aliaga. y la otra señora, la señora Fujimori y el señor Acuña, para mí, el Perú hay un monstruo de 3 cabezas, que son la señora K, que es el señor López Aliaga, y el señor Acuña. Esos son los 3 cabezas que han hecho mucho daño. La hidra. La hidra. Entonces, esa hidra hay que combatirla. Por eso el comercio, como dices tú, debe estar asustados, porque claro, ahora, Está quien asustadísimo. pase a la segunda vuelta con la señora K, quien sea, va a ganar. Le va a ganar. Ahí ellos quieren mantener. Fíjate que solamente en el Perú, Pedro, solamente estamos hablando de las leyes pro crimen, pero no estamos hablando de las leyes pro saqueo. ¿Cuáles son esas? Las exoneraciones tributarias que se han dado, fíjate que nosotros hemos hecho el cálculo, esperemos no equivocarnos porque a veces nos paran controlando. Las leyes saqueo, esa está buena. Claro, fíjate, son leyes que se han dado durante los 5 años, 26.000 millones de soles que el Estado deja de recibir. Y este Congreso también ha dado iniciativa de gasto que ha sido dado, confirmado por el Tribunal Constitucional. Entonces, todos esos temas que resulta que son atentados contra el país. ¿Y eso quién lo da? Lo da esta señora. Por ejemplo, en el debate, no sé si escuchaste, cuando la señora acá le dice a Roberto Sánchez, le dice, oiga, usted es el peligroso, Mm. usted de la izquierda es la peligrosa. Pero si ellos fueron los que lo blindaron.
Tal cual, Es la tal madrina, cual, es la madrina. tal cual. O sea, lo que pasa es que pensaron de que Roberto Sánchez no iba a tener una estrategia con Pedro Castillo porque la votación de él no es de él, sino de Pedro Castillo. Eso se les escapó y ahora también están asustados. ¿Quiénes son los que promueven el miedo? Son ellos mismos, generan el comunismo. Ahora han sido tan ineptos que no han sabido controlar lo que pasa en el Congreso. No, además Jorge Bruce lo explicó muy bien en su columna de ayer en La República, donde el discurso de Keiko Fujimori o el fujimorismo en general ha sido, mira, yo generé todo este chongo, ¿eh? Todo este desastre lo generé yo. ¿Quieres que lo resuelva? Vota por mí porque yo lo puedo deshacer. Pero sin embargo Un chantaje. yo tengo otra teoría. A ver. La teoría que yo tengo es que el gran pensador, el manipulador de todo esto es Cerrón. Y Cerrón los ha unido a todos con el hilo conductor de la impunidad. Y se ve clarito la mano de Cerrón. Bueno, Cerrón ha sido parte de esta historia todo este tiempo, ¿no? Pero no solamente parte, sino que él ha sido el ideólogo. ¿Por qué? ¿Quién fue el presidente del comité para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Fue Balcázar, el que hoy Mm. está de presidente. ¿Quién lo eligió? Perú Libre. Y ese señor hizo toda una elección del Tribunal Constitucional totalmente, ¿qué te digo?, cuestionado. Lo han cuestionado a tal punto que creo que ha habido, no eso por la Junta Nacional de Justicia, que está en el Poder Judicial. Luego, ¿a quién ponen como defensor del pueblo? Lo ponen a José Gutiérrez, que es de Perú Libre. ¿Y por qué? Porque José Gutiérrez es el que preside el comité para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué la Junta Nacional de Justicia? Porque ahí salen los jueces y fiscales titulares y No, ratifican lo o no tienen todo ratifican. amarrado. Entonces, todo eso, ¿quién ha sido el pensador? Y ahora el Tribunal Constitucional ha hecho que vuelvan todos. Los cuellos blancos lo han salvado a la señora K de su Mm. juicio de los cócteles. Y ahora, si Cerrón no había una presión No, y mediática, además es alucinante que salga Keiko Fujimori y mantengan preso por lo mismo a Ollantaytamala. por eso te digo, o sea que eso, el gran pensador es ahí, el señor Cerrón, muy hábil. Por eso cuando decían, vamos a tenerlo controlado, ¿cómo lo vas a tener controlado? Lo han puesto en la mesa directiva y no sabían que como un virus se les ha infectado y les ha llevado al cerebro, les ha dominado. O sea que en estos momentos él es el Como la gran triquina. ¿ah? él, él es el gran titiretero, los otros son marionetas, lamentablemente hay que decirlo, son marionetas de Cerrón, los ha dominado. No puedo dejar de preguntarte por la portada de La República del día de hoy, que se trata de una iniciativa de un grupo de ciudadanos que proponen que los candidatos Alfonso López Chau, Jorge Nieto, Marisol Perestello, que estuvo ahora más temprano en el programa de Juliana Oxenford, y tú, Mesías Guevara, inicien un diálogo con el objetivo de construir una sola candidatura de cara a estas elecciones. O sea, un endose prácticamente es lo que están pidiendo en este momento. Yo lo veo imposible, pero quiero saber No, yo cuál es tu punto de vista. yo coincido contigo, pero hay que explicarle a la población por qué. Mm, En primer lugar, porque esa no es una decisión personal, es una decisión colegiada e institucional. Y además, detrás tuyo tienes unas planchas de senadores, planchas Así de es, diputados. así es. Hay una responsabilidad con los que se Correcto. comprometieron a estar contigo Así para es. ser diputados, para ser senadores. Y- No los puedes defraudar a estas Y hay otro alturas. colectivo de la población que también, poco o mucho, te están apoyando y partidarios que también tienen una proyección, además vienen las próximas elecciones municipales Así y es, regionales. sí. Entonces, si tú, oye, te apartas de la campaña, estarías, entre comillas, traicionando a todo No, este entre colectivo. comillas, no, estarías Estarías traicionando. traicionando. Solamente quiero decirlo un poquito más suave. No, Pero está bien, traicionas, es traición. claramente. Entonces, y además sería un deshonor, porque tú tienes que estar hasta el final. Sí. Así saques lo que sacas, tienes que Yo irte al también final. creo lo mismo. Ganes o pierdas, tienes que irte al final. Es como un partido de fútbol. El partido de fútbol termina en los 90 minutos más el tiempo suplementario. Ujú. Por lo tanto, yo sí aplaudo, felicito a los amigos como Waldo, que me escribió. Públicamente le mando un saludo porque me dijo Mesías, le digo, yo tengo que poner esto en función del comité político del partido, porque no es una decisión mía, es una decisión institucional. Y eso hay que aprender también en nuestro país a ser institucionalistas, algo que lamentablemente se ha perdido. Por lo tanto, sí es una propuesta sana. Sana, pero que debió presentarse o proponerse o concretarse no, Mucho antes. no a días de las elecciones, sino hace Mucho antes. varios Incluso meses, eso debimos haber impulsado las PASO. por ejemplo. Las PASO. Por ejemplo. Eso debimos haber impulsado. Y la verdad que yo tengo con ellos, tengo buena amistad. Además, ¿Quiénes son?
¿Y López Chao? No, 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 no. Yo no los conozco. allá, Me mandaron los carta. ciudadanos Sí, estos. ciudadanos. Acá la República menciona a una persona, A mí me escribió Rocío Ubaldo. Valdeavellano. A mí me escribió un señor Ubaldo, Ya, que no sé quién es, ya. te soy sincero, pero me escribieron. No, pero yo sí digo, por los nombres que ponen ahí, yo tengo el mejor de los conceptos, ¿no? Pueden haber discrepancias que son normales, pero en el fondo creo que los cuatro defendemos la democracia, ¿no? Ahora, sí vuelvo a esta iniciativa porque ya lo hemos comentado acá, lo he comentado también en mi programa En la Mula. Creo que como ejercicio, más que como ejercicio, yo creo que sí, después de esto que hemos visto, que en parte pienso hay que agradecérselo a Rosa María Palacios, que ha impulsado como nadie esta campaña de por estos no. Y como dice Rosa María, que 7 desaparezcan de los 10 que han estado en el Congreso sería un gran logro, ¿no? Pero va a ser un triunfo a medias, porque están entrando otros actores que, o podrían entrar otros actores que, con los que van a empatizar o hacer sinapsis rápidamente en un nuevo escenario congresal, con senadores y diputados. Entonces, ya están pensando, o tú por lo menos me decías, la posibilidad de aglutinar una oposición partidaria de una democracia liberal que incluya gente de centro, de derecha, de izquierda, obviamente todos con talante democrático, de defensa del Estado de Derecho, equilibrio de poderes, libertad de expresión, de prensa, etc., que hemos perdido en la última década, porque lo que se ha visto en esta elección es que hay muchísima gente que decidió por fin comprarse el pleito, entrar a la arena política, decir ya estoy harto, voy a entrar a lucharla y sudar la camiseta. Pero esa gente se ha fraccionado en las diferentes opciones, como el Partido Morado, el partido de Nieto, de López Chau, de Marisol Pérez Tello, ¿quién me falta? Son los principales, ¿no? Eso es una posibilidad. No, y ese es el camino, Ese es el camino. el único camino. Acá El único camino. Me gusta eso, ¿ah? Sí, es verdad, porque nosotros los que estamos en política de verdad, que queremos ser el pueblo con principios éticos y morales y que queremos que nuestra patria sea la casa grande donde se cumplan los sueños de todos los jóvenes, de todos los peruanos en general, ese es el camino, donde vivamos en paz y que haya crecimiento y desarrollo, no solo crecimiento para un grupo minoritario y el pueblo tenga desamparado. Fíjate que yo tengo un principio básico que tiene que un político tener capacidad profesional, solvencia moral y sensibilidad social. Si no tienes sensibilidad social y tienes altos títulos, doctorados en el extranjero, hasta en Marte si es posible, de nada te sirve si no tienes sensibilidad social. Por lo tanto, sí, ese es el camino. No podemos apartarnos porque la patria hoy nos necesita más que nunca. Y yo estoy seguro que este 12 de abril va a haber una gran, no sé, yo tengo esa esperanza, Pedro, que va a haber algo. Por ejemplo, como dice Rosa María, si de esos partidos desaparece Acuña, si desaparece Keiko, si desaparece, por ejemplo, el propio López Aliaga, será una gran victoria al margen de quienes quedemos, pero sí, si queda otro, porque esto siempre se reproducen, ojo, Sí, por eso te decía, podrían haber nuevos aliados sí, se con los reproduce. que hagan sinapsis, Sí. empatía y vuelvan a reemplazar a un Acuña por fulano, a un Avanza País por Mengano, y así, ¿no? Mira, y A eso, un Luna por Perencejo. y eso está en todos los partidos. Ojo, vos decís, este pata se va, pero luego vas, Claro, y este como, salieron 5 más y corregidos y aumentados. son como los gremlins. Entonces, pero sin Les embargo, echas agua y se multiplican. ese es el camino, ese es el único camino que nos queda. Es decir, poner el pecho por el país, sacar adelante nuestra patria, no solamente por uno, sino por las generaciones que se vienen. ¿Con qué cara le vas a ver a los futuros? Hay grandes peruanos como Faustino Sánchez Carrión,
Torreón, Ujú. que nos enseñaron el camino de la República. Fíjate que muy poco se recuerda a José Gálvez Segúsquiza. José Gálvez Segúsquiza solamente se le recuerda por el combate 2 de mayo, pero sin embargo él fue el que presidió el Gabinete de los Talentos. Fue él el que, el fondo, que hablaba ya de términos constitucionales en la época del año 1856, cuando él era un liberal y se enfrentaba con Bartolomé Herrera porque el otro era totalmente conservador. Ahí venían las luchas. Hay grandes peruanos, como el mismo Pardo, Vicente Villarán, por ejemplo. Entonces, hay viriantes peruanos y peruanas, por ejemplo, Clotilde Mata de Turne, ¿no? Ujú. O la propia Micaela Bastidas. Es decir, siempre, esos son ejemplos que hay que seguir y la verdad que yo no entiendo por qué no lo hacemos. Mira, dices todo esto y estaba pensando qué bueno que Mesías Guevara se largó de Acción Popular. Qué bueno que haya sido valorado, descubierto para muchos como una revelación en los debates, porque la lucha, como la veo, no termina No, la este lucha 12 de recién abril. empieza. Recién empieza. La lucha recién empieza. Recién empieza Eso hay el que 12 de decir abril. hay que decirle al pueblo peruano que la lucha recién empieza, que no nos disminuyamos, que caiga el No nos pesimismo, deprimamos. que no caiga el pesimismo no caiga y que no perdamos la esperanza. Fíjate. La esperanza es lo último que debemos de perder. Para muchos suena un poco cursi, pero la esperanza es fuerza. La esperanza tienes que iluminarte. Yo me considero un embajador de la esperanza y de Claro, la pero para que solidaridad. haya esperanza de verdad, para que yo tenga esperanza, me gustaría ver, por una cosa que siempre criticaba ha sido la falta de oposición democrática al pacto mafioso, la falta de críticos políticos que desde la oposición, fuera del Congreso, hubiera sido ideal dentro del Congreso, que la ha habido, pero o sea, no pasan de los No, dedos de no, una mano, ¿no? poquísimos. Organizados, estén ya viendo temas como la reforma política, que incluya la PASO, como La muerte, recobrar la la muerte democracia, cruzada, si es posible, por ejemplo. por ejemplo, o cómo recuperar este, este copamiento institucional que ha erosionado la democracia en el Y país. hay dos conceptos que seguramente lo sabes más que yo. Uno es jefe de gobierno y jefe de Estado. Sí. Como hoy estamos, ya no hay jefe de No, Estado, no, hay nada. jefe de gobierno. Nadie habla de Balcázar, además Balcázar es una anécdota en esta historia, es un holograma. Fíjate que hay jefe, ya es un gerente general, ya no es el jefe de Estado que convoca al Consejo de Estado. Balcázar pero no llega ni a gerente de nada. ¿Y eso por qué? Porque el Congreso ha roto eso, ha roto el equilibrio de poderes. El Congreso te puede vacar, el Congreso te puede censurar, pero tú ni siquiera ya le puedes hacer cuestión de confianza. Eso, por ejemplo, tenemos que recuperarla. Por eso se llama equilibrio de poderes. Y sobre todo, gestionar de manera transparente. Fíjate que la transparencia se puede conseguir rápido. Nosotros lo decimos. El antídoto contra la corrupción es la transparencia y la transparencia se consigue con el gobierno digital. Y el gobierno digital se hace rapidísimo, rapidísimo. No es costoso. Nosotros lo hemos hecho en Cajamarca cuando establecimos el cero papel. Y hay muchas cosas. Empecemos por lo más fácil. El proceso de adquisición donde aplicas inteligencia artificial, de los términos de referencia, del comité de selección, de la adjudicación, de registro de proveedores, aquellos proveedores que han hecho arbitraje, que han hecho obras inconclusas, han dado información falsa, eso expectóralos. Y además la muerte civil para los corruptos, pero la muerte empresarial para aquellos también porque hay corruptores y corruptos. Oye, ya que estás hablando de eso, ¿qué debería pasar con la condena a Fernando Rospigliosi? Seguramente, Rosa María seguramente. Palacio lo explicó clarito en la mañana. Hay 2 artículos en la Constitución que colisionan con Correcto. la sentencia a Rospigliosi por difamación. Lo que pasa Entonces, es, ¿debería ser congresista o no? mira, tal como están las cosas en el Si es Congreso, que entra, ¿no? en Pero el- que es probable que entre. en el Congreso hay dos cosas, ¿no? Está la subcomisión de cuestiones constitucionales y está la comisión de desafuero parlamentario. Son dos Bueno, y el subcomisiones. Jurado Nacional de Elecciones tiene que decir algo, ¿no? No, pero primero es el Congreso. ¿En El serio? Congreso, sí, el Congreso. Primero tiene que desaforarlo, tiene que decir, señores, usted no sabe". Hay un caso parecido que yo me gané Uy, esta eso bronca. yo lo veo difícil. Cuando, claro, difícil. Cuando yo fui congresista, por eso los fujimoristas me tienen a mí bronca, porque siempre he estado contra ellos. El caso de Cecilia Chacón. Ujú. Cecilia Chacón pasó lo mismo, o sea que fue sentenciada en primera instancia y nunca hicieron que llegue al Congreso. O sea que si llegó al Congreso, esa señora debió haber sido desaforada, pero no fue desaforada, ni siquiera fue puesto en consideración. Ahora va a pasar lo mismo. Lo Como mismo. él mismo preside, muy bien, llega la notificación al Claro. archivo. Y mientras tanto, él va a apelar.
Por lo Sí, claro, tanto, claro. es imposible que al señor lo saquen del Congreso. Vamos a tenerlo, lamentablemente, hasta el 28 de julio. O 27 de julio tiene que irse ya, Estás hablando ya de... este año. Así. Yo creo que no va a ingresar. O sea que si ingresa, pucha, sería pues ya una maldición. ¿Por qué crees que no ingresa? O sea, va a haber un proceso para sacarlo. No, yo creo que el pueblo lo va a castigar, ¿no? Yo estoy seguro que el pueblo lo va a castigar, a no ser que el voto militar, el voto policial lo hagan congresista otra vez, sería una afrenta. Ahí sí serían traidores los que lo hacen llevar al Congreso a este señor. Si después del 12 de abril se reproduce el mismo esquema que hemos padecido los peruanos los últimos 10 años, ¿cabe la posibilidad de un estallido social? Yo lo veo que sí. Es más, sin ánimo de ser pitonizo, este gobierno que venga puede pasar en conflicto ya 9 meses o un año. No, el pueblo no aguanta. Ahora el pueblo está resistiendo porque hay la esperanza de que va a haber Mm. un nuevo cambio de gobierno. Solamente se habla, Pedro, de que hay en el Perú 6 a 7 muertos diarios por el sicariato. Pero no se habla que hay 6 a 7 peruanos que mueren todos los días por tuberculosis. Mm. No se habla que hay 6 a 7 peruanos que al día mueren por accidentes viales. En el caso de la tuberculosis, fíjate, la pobreza. Dice, no, la pobreza está en Cajamarca, que la pobreza está en Huancavelica, que está en Puno. Oye, aguanta. No tienes que irte muy lejos a buscar el rostro de la pobreza. El rostro de la pobreza está en Lima. El 60% de la tuberculosis a nivel nacional están acá en el este, en Lima Este, en San Juan de Lurigancho. Están en Cerro Alpino, el Cerro San Cosme. Están en el límite entre San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Por Mm. eso cuando a mí me dicen, no, que la pobreza está en otras regiones, no te vayas muy lejos. Quédate aquí nomás. Ahí en las regiones muchas veces tienen algo que comer. Pero acá no. Tú te vas, por ejemplo, a las zonas periféricas, no tienen ni agua, no tienen nada. Yo me voy siempre ahí a caminar y una vez me encuentro con paisanos, amigos de la selva, le digo, ¿qué haces acá? No, uy, pero no tienes ni agua. Allá en Ucayali y Pucallpa, le digo, tú tenías tu plátano, tu pescado, sí, pero acá me gusta estar en Lima. Pero no acá, fue, le digo. Mm. Entonces, ese tema va a explotar. Va a explotar. Entonces, ya incluso el transportistas, ¿cómo puede ser posible que la gasolina esté 23 soles el galón y el petróleo más caro que la gasolina? En estos momentos seguramente va a haber un brote inflacionario. Y por todo lo que ha hecho este Congreso de la República, que ha roto el déficit fiscal, va a ser peor. Vamos a tener inflación, vamos a tener déficit fiscal No, y y con una situación de guerra que el tema del petróleo petróleo. va a Y durar un ahí montón de meses, aun cuando termine la guerra. y están matando a Petroperú, ojo. Y fíjate que Petroperú es un tema, una papa caliente, que los mercantilistas lo están viendo de una manera rara, muy sesgada. Petroperú tiene que verse de una manera seria, de manera responsable. Por ejemplo, Petroperú, yo estoy seguro, y yo tengo la teoría que debe mantenerse el Estado, pero con una gestión distinta, con una gestión Privada. privada, tipo BCR, por ejemplo. Tipo BCR. O sea, pero primero tienes que sanear esa Sí, empresa. tiene que sanearse, porque fíjate, otra cosa. Yo la privatizaría, pero Es que digamos, igual para eso tienes que sanearlo. hay que sanearlo, porque mira, Petroperú solamente se habla de la refinería de Talara, pero no se habla del oleoducto. Se habla de que hay planillas doradas, pero no se habla tampoco que la gestión ha sido la más inestable de todas las empresas. Se ha manejado, disculpen la palabra, la comparación, peor que un kiosco. Mm. Un kiosco tiene su dueño durante años, pero acá si tú revisas, hacemos un trabajo, un ejercicio, vamos a ver cuántos presidentes del directorio ha tenido en No, los sí, sí, y gerentes, todo tipo, Entonces se ha de todo manejado nivel. de una injerencia política impresionante. Sí. Entonces eso no puede ser. Y ahora tenemos serios problemas. Por ejemplo, con el tema de la tubería que viene de Camisea hacia la costa, donde el Ocinermin no ha hecho la supervisión y la empresa privada tampoco ha hecho las inversiones que debe de hacerse. Se cayó el gasoducto del sur por el tema de Odribes y por lo tanto todo ese tema tiene que cambiarse. Hay varios problemas. No solamente es el tema de la guerra, es el tema de la situación de Petroperú y la situación de la tubería que trae el gas de Cusco a Camisea. Ojo, Lima o toda la energía eléctrica de Lima está a mano de los chinos. Y el caso de la tubería está a mano de los americanos. Por lo tanto, no tenemos, no voy a decir soberanía energética, pero no tenemos en este momento control de nuestros recursos. Y no estoy hablando de estatización, no estoy hablando de lo que es sino manejarlo de manera correcta. Por lo menos Gestionarlo. gestionarlo, por lo menos tener más. Pues en Lima, ¿por qué tiene que haber un solo proveedor? ¿Por qué no tiene que haber dos? Privados, pero tiene que haber dos. Oye,
Te voy a cortar porque nos gana el tiempo y me ha dado curiosidad tu muñequito. En principio pensé que era el muñequito que prueba si hay gravedad o no en la No, nave Integrity, que está ya de regreso a la Tierra. Este eres tú. sí, soy yo. Oye, pero quien lo hizo se malió porque te ha puesto camisa celeste, que es el color de No, López no, Aliaga. lo que pasa que ese día estuve No con la te camisa. quieren en tu partido, Mesías. No, sí está morado acá. Lo que pasa es que está mi pantalón, El está mi corazón es zapato. morado, el corazón es Y morado. mi cabeza, mis rulos también me han puesto. Eso fíjate que me lo Ah, hicieron. mire, es flexible. Claro, ese me lo hicieron las tejedoras Ya. como premio, según ellos, he ganado el debate. Y me dijeron, Mesías, como premio que has ganado el debate, te damos acá ¿Y puede cruzar los brazos? No. todo. O sea que O sea, puede incluso, ser así, puede ser así. claro. Y también puedes saludar, ¿no? Yo les agradezco a las tejedoras. Fíjate que las tejedoras hay que sentirles cariño, aprecio. Muy bonito, está Porque muy simpático. ellas tejen, además de tejer esto, tejen amor, paz, fe y esperanza, que es algo que Perú necesita. Gracias, Sí, Pedro, sobre por la todo, oportunidad. Esperanza. No te vayas porque te iba a pedir un discurso final para tus electores, pero considerando que es probable que no llegues tú a pasar digamos, la valla de las elecciones del 12 de abril. Y si eso es así, ¿cuál debería ser la actitud del elector frente a estos comicios que han sido digitados todo este tiempo por un pacto mafioso desde el Congreso, por una coalición autoritaria que ha detentado el poder para abusar de él? Toma agua, toma agua. No, no, Pedro, lo que tengo que decirle al pueblo peruano en general es de que este 12 de abril emitan un voto reflexivo, bastante pensado, porque es la última bala que nos queda. Sí, es una bala de plata. Una bala de plata para rescatar a nuestro país del pacto mafioso. Y sea cualquier sea el resultado, en el caso de mi persona, nosotros vamos a seguir trabajando a favor del país. Nosotros vamos a seguir trabajando. Como dije a Pedro hace un instante, el 12 de abril es el inicio de una gran cruzada nacional democrática en la que tenemos que convocarnos hombres y mujeres de bien para sacar adelante nuestro país. En ese sentido, les pido a los jóvenes también que reflexionen, que mediten su voto, porque el futuro no solamente es de ellos, sino su propio presente. Y asimismo de las mujeres, que también tienen un gran rol. Para mí los protagonistas del cambio son las mujeres y son los jóvenes. Para ellos tenemos que trabajar. Y por supuesto, rescatar nuestra patria, que sea la casa donde todos podamos reconocernos como hermanos. Vivamos en paz. Hay mucho malestar. Hay que pasar del malestar al bienestar. Pedro, te agradezco muchísimo y pedirles a todos que este 12 de abril voten, marquen los 5 M del Partido Morado. Y la tienen bien facilita. Estamos al final de la cédula. En La ese verdad, es una jeroglífico ventaja, es una estamos ventaja. al final. Sí. Muchísimas gracias, No, el Pedro. último. No, una pregunta final, Dale. Mesías. Si el 12 de abril es el inicio de algo para que vuelva a existir en el Perú una cultura de oposición democrática, ¿cuándo deberían juntarse los que van a terminar un poco como balseros de este naufragio que no debió organizarse bien desde antes, pero que podrían armar algo sumamente importante para restituir la democracia en el país? Tenemos que unirnos todos. Tenemos que unirnos más allá del acuerdo nacional. Por ejemplo, lo que ha hecho estos Pero el amigos. acuerdo nacional puede ser un instrumento, ¿no? Sí, claro, puede ser un instrumento, pero lamentablemente si nosotros solamente participan los partidos políticos Ah, que tienen correcto. representación en el Congreso, Sí. entonces ahí no podríamos. Pero Es sin verdad. embargo hay que abrir un espacio democrático como acá por eso le digo que eso es muy sano lo que han hecho estos amigos, que convocarnos, pero sin embargo muy tarde en estas Claro, circunstancias. pero puede ser a través de ellos Por eso, a mismos. través de ellos mismos, convocar. Por eso hay que decirles, ahora a través tuyo, les digo a aquellos amigos que han hecho esta convocatoria, que más sea el inicio de la convocatoria para después del 12 de abril. Después del 12 de abril, pase lo que pase, debemos unirnos de todas maneras. Fue Mesías Guevara, candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, uno de los triunfadores indiscutibles junto a Marisol Perestello en los debates que lamentablemente se organizaron demasiado tarde, para variar, en nuestro querido Perú. Gracias, Mesías, Gracias. nuevamente. Gracias a tu muñequito por presentarlo acá. Gracias, gracias a...
Y ya comentaremos después los resultados. Así es, con gusto. Bien, perfecto. Gracias, Mesías. Gracias. Y con ustedes regresamos el día de mañana. ¡Chao!